Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Sí, por primera vez son mujeres las únicas que tienen posibilidades reales de liderar el país los próximos 6 años. A la derecha, Xóchitl Gálvez, la candidata de la coalición electoral Fuerza y Corazón por México. A la izquierda, Claudia Sheinbaum, que representa a Morena, el partido del actual presidente Manuel Andrés López Obrador. Serán las elecciones más grandes que tuvo México hasta ahora por la cantidad de cargos, pero también las más violentas por los ataques a políticos y con un enorme caudal de desinformación. Conforme avanzan las semanas de este proceso electoral de México en 2024, las tendencias parecieran ser cada vez más claras. La primera de ellas es que ciertamente vamos a estar en presencia de la primera mujer presidenta de una democracia inmensa que pudiera estar acogiendo en este proceso electoral casi 100 millones de electores. Sin embargo, hay otros elementos también muy inquietantes en esta elección y principalmente uno de ellos es el de la inseguridad y particularmente de la violencia política y la narcopolítica, lo cual ha afectado importantes zonas del país, especialmente el ámbito electoral municipal de esta elección. Para entender con amplitud el panorama electoral mexicano, nos acompañó para este programa monográfico el profesor y articulista de Latinoamérica 21, Ernesto Hernández Norzagaray, doctor en Ciencia Política y Sociología y profesor en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Será nuestro guía para poder entender no tan solo las claves fundamentales de esta elección, sino también cuáles pudieran ser los elementos estratégicos sobre los cuales tendrá que girar el nuevo sexenio, una vez escogido el nuevo gobierno. Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Texas, y hoy es domingo 2 de junio de 2024. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, como hemos venido haciéndolo en el programa durante todo este año 2024, pues cada vez que hemos tenido la oportunidad de afrontar el análisis de una elección, pues tratamos de tener un invitado y hacer un programa monográfico sobre una elección que ciertamente hemos venido hablando, hemos venido examinando algunos aspectos, no tan solo en el plano estrictamente de las encuestas, la parte del folclore electoral, sino también hemos tratado de examinar un poco y me gustaría un poco dar como mi palabra de bienvenida también para examinar un poco la situación de contexto, el sistema político en el que este sistema político mexicano en su contexto y ver en qué circunstancias estamos encontrándonos con esta elección, ¿no? Una elección que viene cargada por muchos aspectos y que uno de los aspectos más, digamos, más preocupantes es el tema de la violencia política que hemos visto en las últimas semanas, los últimos meses. Sin embargo, bueno, quisimos aprovechar esta ocasión para hacerle invitación a un amigo y obviamente también colaborador asiduo con sus artículos en Latinoamérica 21, Ernesto Hernández. Y bueno, por supuesto, darle la palabra de bienvenida. Pero antes de comenzar, pues quisiera un poco que examinaras en ese sentido, pues, cuáles podrían ser los aspectos principales de esta elección del 2024 para entenderlo, sobre todo para la mirada no mexicana o que no esté familiarizada con la dinámica política contemporánea de México. Bienvenido. Hola, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación para reflexionar sobre una elección que es muy singular, muy diferente a la que ha habido en anteriores procesos. Y esta, hablando del contexto, que creo que es el punto de partida, yo creo que hay tres elementos que están ahí presentes. En primer lugar, el tema de la polarización. Sin duda alguna, y esto no es una cosa exclusiva de México, sino de muchos lados, muchos países donde se celebran elecciones, hay un alto porcentaje de polarización y creo que mucho se debe, digamos, por la actitud que ha tenido el presidente López Obrador para estar permanentemente en sus conferencias mañaneras polarizando al país. Y hoy, bueno, pues tenemos que esto se ha traducido en una polarización alrededor de las dos candidaturas femeninas que tenemos y que habrán de votarse el próximo domingo. El segundo elemento es el tema de la violencia, que habría que distinguirla entre la violencia criminal en general y en particular la violencia
criminal dirigida a los candidatos, mejor dicho, dirigida a los aspirantes, dirigentes y candidatos. En realidad, este fenómeno que no es nuevo, ya lo vimos en forma muy importante en las elecciones concurrentes de 2021, cuando hubo una centena de crímenes contra pues esta triada, vamos a decir, de gente del círculo político de México. Y el tercer elemento que yo percibo, y particularmente en esta semana, cuando hay un fenómeno de contracción de los pronósticos que venían manejando la mayoría de las empresas demoscópicas. Hemos visto cómo cuando el promedio se manejaba entre 20 y 30% de intención de voto por la candidata del oficialismo, de repente hay una contracción y hay quienes aseguran que en promedio podría estar en un 10%. Entonces, esto agrega un elemento que no teníamos todavía hace una semana y que tiene que ver con la incertidumbre de este proceso electoral y que Claro, habrá de sí. definirse el próximo domingo. Claro, y en ese sentido sí sería bueno, y con esto abro la cancha para que también mi labor de conductor sea compartida por Manolo y Marisabel. Pero claro, siempre también llama mucho la atención el tema de cómo ha sido consistente a lo largo del tiempo en los mismos estudios de Demoscopia, el tema de la inseguridad ciudadana por una parte, pero también la incertidumbre y la angustia que genera que cada vez más vemos que la política está siendo imbricada por la violencia de una forma, digamos, sin precedentes. Y esto evidentemente también nos invita a recordar las dificultades que tiene el periodismo para ejercer su profesión en distintos lugares de ese extenso territorio, sobre todo en el norte de México. Las dificultades muchas veces para el mismo activismo ciudadano, las dificultades que enfrenta para tener, digamos, de alguna manera una interacción un poco más cognitiva con el gobierno, ¿no? Y esas angustias muchas veces se ven reflejadas en esos estudios de opinión. No sé si Manolo, pero claro, esto es un tema que en muchas ocasiones en otros episodios lo hemos venido tocando y que, bueno, esta angustia también se ve reflejada en la expectativa ciudadana, ¿no? Y en ese sentido, Manolo, me gustaría darte la palabra para que también plantees tus inquietudes sobre este tema que hemos evaluado también, mirado semanal en otras ocasiones, ¿no? Bueno, gracias, Xavi. Yo, Ernesto, tengo dos preocupaciones o dos inquietudes, más que preocupaciones que son teóricas, ¿no? Una es el legado de López Obrador, ¿no? De AMLO, en términos del apoyo tan sólido que este hombre ha mostrado durante 6 años. Construido de maneras muy distintas, hay muchos trabajos unos más o menos convincentes, otros más o menos sólidos, otros más o menos partidistas, si se quiere. Pero es obvio que Andrés Manuel López Obrador tiene un apoyo que podemos decir mayoritario. No voy a entrar en cuantificarlo en la cifra, pero es un apoyo mayoritario. Y cómo esto se traslada o se puede transferir a alguien sin existir una maquinaria partidista, sin nada por el estilo, sino como una especie de ungir, ¿no? a un delfín, a una delfina, ¿no? Esto por un lado, esta es una preocupación por un lado. La otra proviene del hecho del sistema electoral mexicano, que es un sistema electoral raro en cuanto minoritario, porque es de mayoría simple. Es decir, basta ganar por un voto más. Lo cual, claro, anima, no digo que a muchos candidatos, porque no son muchos los candidatos que se presentan a las elecciones, pero siempre anima a candidatos que piensan que pueden rascar algo en la liza electoral. Y eso, claro, en un escenario de polarización, de polarización entre AMLO y los anti-AMLO, pues es tremendamente disfuncional o disruptivo, ¿no? Porque digamos que la oposición se presenta
dividida, y ya por el hecho de presentarse dividida lo tiene muy complicado, ¿no? Claro. Bueno, quisiera primero hacer una reflexión respecto a lo que decía Javier, y luego pasamos a lo tuyo, Manolo. En primer lugar, habría que decir que hemos vivido en la última década, quizá, una transición de una relación histórica que ha tenido el crimen organizado con la política aquí en México. Si uno se remite a ciertos trabajos importantes como los de Luis Astorga, que le ha dado seguimiento a este tema con investigaciones basadas en la biblioteca del Departamento de Estado en los Estados Unidos, encontramos que la relación antes, en la etapa del PRI, vamos a decir, era una relación subordinada del crimen con la política, de tal manera de que había unas reglas no escritas que más o menos funcionaban en esta relación. Hoy, a partir de los 90, que coincide precisamente con la transición hacia la democracia en México, y sobre todo con las alternancias en las capitales del país, pues tenemos que esta manera o esta relación se invierte. Cada día más tenemos que el actor criminal viene capturando la política. Hay un proceso gradual, si ustedes quieren, en el ámbito local, municipal, pero gradualmente pues va ampliando su espacio. Y en este contexto tenemos pues la llegada de López Obrador. Y aquí, bueno, lo que arroja, digamos, sobre todo lo que viene siendo la política pública en materia de seguridad, pues muestra que esto que se ha denominado la estrategia de abrazos, no balazos, que tiene que ver pues con una rendición, podríamos decir, frente al crimen organizado. Prácticamente vemos, si bien ya venía desde los años 90 esta situación apareciendo en los niveles locales, hoy pues tenemos que alcanza a todo el país y en ciertas zonas, en ciertos estados, es muy claro que el dominio, podríamos decir que es prácticamente absoluto, de tal manera de que hay zonas del país donde, por ejemplo, el tema de las elecciones de este domingo, pero también otras que ha habido a nivel local, pues son elecciones que están bajo un acoso muy importante sobre los ciudadanos. Entonces, lo que tenemos es que si hablamos del legado pues, del presidente en este sentido, eh, es negativo, es un legado que va a dejar. Y en cuanto a esto, digamos, no hay que perder de vista que la fuerza de López Obrador sigue siendo alta. El nivel de aprobación que trae ronda todavía en el 60%. Y esto significó también una estrategia paralela con la campaña. Así, de esta forma, por ejemplo, la conferencia mañanera que tiene el presidente todos los días, pues lo que hace es más o menos establecer absolutamente la estrategia no solo de su gobierno, sino también en estos casi 2 años que ha habido de campaña de parte de la candidata del oficialismo, porque no empezó precisamente cuando inicia el proceso electoral, sino la exposición pública vino desde 2022. De tal manera de que ahí se establece por lo que es la estrategia y si uno observa las declaraciones de López Obrador sobre ciertos temas, sobre ciertos episodios de esta etapa, pues vamos a encontrar que hay mucha similitud, de tal manera de que van caminando juntos, de forma tal que
busca transferirle, digamos, esta aprobación Claro. que tiene el presidente a su candidata. Y bueno, los resultados ahí están a la vista si vemos los resultados de las distintas encuestas que ha habido alrededor de Sí. Claudia. Y eso incluso recuerdo que uno de nuestros primeros episodios hace ya un tiempo era precisamente examinar ese proceso de las corcholatas, ¿no? Que llaman en México. Y que claro, de alguna manera desde ahí viene un poco ese esfuerzo, que ha sido como una línea estratégica del gobierno de forma sostenida, ¿no? Y claro, y también quería un poco ratificar lo que dices, pues bueno, por lo menos aquí mismo en Houston, vivo a 2 cuadras del consulado de México. Y a veces uno lo que se consigue es eso, esa preocupación sobre todo, pues claro, la gente como vive la dinámica desde acá, también desde el exilio, de este exilio particularmente tejano, ¿no? Es el tema de la preocupación que genera la violencia, sobre todo en el norte del país, ¿no? Y sobre todo en la dinámica también complicada de la frontera, ¿no? Y en ese sentido, pues por supuesto hay muchísima expectativa, ¿no? Y también de alguna manera mucha decepción con respecto a la política gubernamental de presencia del Estado en estos extensos territorios del norte de México. Y en ese sentido, me gustaría también abrir la cancha con Marisabel. No sé si quisieras a incluir algo de lo que ya ha comentado. Pues claro, de alguna manera estos son temas que hemos evaluado en varias ocasiones con respecto a México en mirada semanal. Sí, hay dos aspectos que yo quisiera que Ernesto nos ayudara a entender. En principio, a mí se me presenta la misma inquietud de Panamá, ¿no? Hay una sensación de ambigüedad o de contradicción, no sé bien cómo plantearlo. Eh, el gobierno de López Obrador no ha sido muy efectivo en cuanto a sus políticas de seguridad pública porque, como bien lo señala Ernesto en su artículo, la violencia y la violencia originada en las actividades ilícitas del narcotráfico tienen tanto alcance, son tan perversas que, bueno, prácticamente tienen azotado al país en distintos sectores y con consecuencias sumamente serias. Y sin embargo, ese 60% de aprobación, ¿qué nos dice, no? Es decir, que entonces la oposición no se ve como quizás una opción para poder enfrentar o darle respuesta a estos problemas. Pero por otro lado, a mí me llama la atención que en ese mismo artículo sobre esta antesala a la elección, hay una sugerencia o quizás algo que Ernesto está percibiendo de la posibilidad de transferir votos de este tercer candidato que bueno, que a todas luces tiene, creo que es un 7%, ¿no? Que tiene Álvarez Manes. Maínez. Entonces, ¿es ese endoso posible en estas circunstancias? Porque estamos hablando de que Sheinbaum tiene alrededor de 20% de ventaja, y si él lo que tiene es un 7%, ¿qué tanto puede eso ayudar? Y en un escenario donde al parecer el voto joven todavía está, es decir, no sabemos realmente cómo va a responder ante este evento que se presenta, que es prácticamente como cierra el artículo. Aquí de lo que se está hablando es de la contraposición de dos proyectos y de la defensa de la democracia, aun cuando las dos candidatas aparecen como abanderadas de ese compromiso de proteger a la democracia mexicana. Entonces a mí me gustaría conocer la opinión de Ernesto al respecto. Bueno, a ver, la, la parte que tiene que ver con la aprobación, el nivel de aprobación que tiene el presidente, que repito, ronda en el 60%, tiene un contraste que lo han mostrado las encuestas también, que tienen que ver con la percepción sobre las políticas públicas. Sorprende ahí que se cae el nivel de aprobación del gobierno. Es decir, es más
atractivo para muchos el tema de la figura de López Obrador que la percepción que se tiene sobre las políticas, que rondan muchas de ellas entre el 20 y el 30% a nivel general. Entonces, esta es una contradicción que podríamos encontrar allí en el perfil de este gobierno obradorista. No digamos con el tema de la seguridad, por ejemplo, que anda, yo creo que no hay ningún mexicano que vea que esta situación está bajo control, aun cuando López Obrador todavía esta semana decía que va a dejar un país en paz. Tenemos alrededor de 190,000 homicidios dolosos, tenemos alrededor de 50,000 desaparecidos, que seguramente la mayoría de ellos están en una fosa común en los distintos territorios capturados por el crimen organizado. Entonces, frente a esto, siguiendo la lógica, diría, bueno, la oposición tiene un escenario inmejorable, digamos, para hacer una campaña de frente. El problema aquí radica es la percepción que existe sobre la oposición. Es una oposición y particularmente señalo, digamos, el caso del PRI y el caso del PAN, quizá menos, pero es claro de que hay una percepción negativa de ellos y esto, sin lugar a dudas, afecta, digamos, pues lo que puedan estar diciendo, las estrategias que están poniendo en marcha un poco para recuperar su credibilidad, pero también para cuestionar. Y en este vértice, podríamos decir, se encuentra el caso de Xóchitl. Xóchitl aparece como, si bien como senadora está en la fracción del PAN, ella dice que no es militante de ese partido y por lo tanto ella aparece, digamos, como resultado incluso de la propia encuesta que se hizo como una candidata ciudadana. Y como tal, pues se ha presentado, como tal está viajando por el país y va a presentarse este domingo buscando obtener el voto ciudadano. Y ha crecido. Inicialmente los que le votaron en la interna fueron alrededor de 1,200,000 ciudadanos eh, frente a otros perfiles políticos. Y bueno, aquí hubo una jugada, vamos a decir, para muchos observadores políticos y que fue la definición de una candidatura del partido Movimiento Ciudadano, que es la de Jorge Álvarez Maínez, un joven diputado federal que había tenido una trayectoria en el legislativo aceptable, pero pues que no era una figura relevante en la vida política. Era un candidato, vamos a decir, de medio pelo. O sea, no era, había otras figuras quizá más relevantes en el partido Movimiento Ciudadano. Y bueno, estuvo estimulada desde Palacio Nacional. Inicialmente, el candidato que quería, vamos a decirlo así, el presidente no era Álvarez Maínez, sino era Samuel García, el actual gobernador de Nuevo León. Sin embargo, pues se metió en un serio problema ahí en su estado, de tal manera de que habiendo empezado a hacer la campaña, tuvo que regresar a la gubernatura para en esta forma, pues quedar acéfala nuevamente la, la candidatura y allí, pues, el Movimiento Ciudadano tuvo que de última hora definir quién sería. Había nombres muy importantes en Movimiento Ciudadano que podrían haber sido mejores desde el punto de vista de su aparición, de su efecto. Pienso en Patricia Mercado, pienso en Luis Donaldo Colosio,
pienso en el actual gobernador de Jalisco, Alfaro, el gobernador Alfaro, de tal manera de que se escoge a este joven que tiene, entiendo, 37 años, y genera una estrategia que va dirigida fundamentalmente a los jóvenes. Los jóvenes representan, según datos, jóvenes entre 18 y 39 años, el 46% de la lista nominal. Es decir, es, pues es un sector muy importante en esta elección. Sin embargo, también hay que decir que en las elecciones pasadas es el sector que menos vota, de tal manera de que es una gran incógnita la que Claro, tendremos este domingo, si este sector se queda en casa o si sale a votar. De ahí pues de que Maines busca movilizar este electorado, principalmente yendo a las universidades públicas. Hace un recorrido, a mí me tocó verlo aquí en Mazatlán hace un mes más, vino aquí a la universidad y bueno, tuvo un acto y sí, tiene una conexión, digamos, con este electorado, de tal manera de que probablemente va a activar un sector claro. de... Sí, ¿no? Y que evidentemente, pues, el tema ha sido también sostenido en el tiempo, pues las elecciones, incluso a nivel a nivel local también, el segmento juvenil siempre ha jugado un papel importante, ¿no? Y evidentemente esto no va a ser la excepción para este próximo domingo. Sin embargo, me gustaría ya, porque claro, este episodio pues va a salir muy probablemente este próximo domingo. Y me gustaría un poco también, ya como con esto para cerrar tu participación y agradecerte tu tiempo, me gustaría un poco también examinar, bueno, ya entrados ya a ese nuevo mandato que está por venir, ese nuevo sexenio, a tu criterio, dado lo que ya hemos visto pues del gobierno de López Obrador, ¿cuáles pueden ser esos tres o cuatro elementos estratégicos para el nuevo sexenio que se viene? Porque ciertamente hablamos de polarización, hablamos también del tema de la violencia generalizada, también hay problemas no resueltos en el plano económico que no son menores, hay también dificultades digamos, en este proceso institucional que de alguna manera también López Obrador a, a lo largo de este sexenio, pues también ha venido erosionando elementos importantes en el plano institucional. Pero en ese sentido, pues, ¿cuáles crees tú que podrían ser estos tres, cuatro aspectos centrales, estratégicos, de cara al próximo sexenio que se nos viene? Bueno, en primer lugar hay que decir que va a depender mucho cómo queda no solo la presidencia, sino cómo queda la integración del Congreso de la Unión. Es decir, las dos coaliciones pues aspiran a tener el mayor número de cargos, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Hay que decir que la Cámara Baja tiene 500 diputados por las dos vías del plurinominal y de mayoría relativa, y por otro lado tenemos los 128 senadores que entran por la vía también de mayoría relativa, representación proporcional y de primera minoría. Entonces, creo que ahí está la definición de lo que podría ser. Y hay efectivamente temas candentes. Si lo vemos en términos de la preocupación que hay en la sociedad mexicana, pues, sin lugar a dudas, el tema hoy más importante es el tema de la seguridad. Entonces, aquí en el caso de las candidatas presidenciales se han definido más o menos dos orientaciones. Una, el de Claudia Sheinbaum, que habla de dar continuidad a la política de seguridad del gobierno, porque según sus cálculos hay una baja en términos relativos en los últimos años, y de esta forma pues hay la idea de que esto puede seguir mejorando, sobre todo si se atienden las causas que generan esta violencia, lo cual, desde mi punto de vista, es un sinsentido.
En cambio, por el lado de Xóchitl, pues plantea que el tema ya debe ser un tema de seguridad hemisférica, vamos a decirlo así. Y muy particularmente considera que deberían los tres países que son miembros del TLC buscar tener una estrategia común para de esta forma poder llevar a cabo reformas y eventualmente tener un combate más o menos en sintonía contra este problema que tiene un efecto no solo en la vida de las personas, de los pueblos, de las ciudades, sino también tiene que ver con la economía. ¿Qué tanto ha penetrado el crimen organizado la economía? Yo creo que mucho. Hay las remesas, muchas de las remesas que se llegan a México por la vía, por los canales normales, más lo que llega en maletas, pues encuentra un sistema de fiscalización muy débil, de tal manera de que tenemos inversiones muy importantes en sectores económicos, particularmente en el turismo. Allí es muy visible cómo crecen estos centros turísticos y el lavado de dinero es interminable. Entonces, ahí tenemos un problema serio que atender o tiene que atender el nuevo gobierno. Tenemos también, ¿qué otro tema? El tema de la militarización. Creo que hay una también, si bien están bien evaluadas las Fuerzas Armadas, lo cierto es que en este gobierno se le dieron responsabilidades que no están contempladas en la Constitución, lo cual los distrajo del tema de la seguridad. Ahora, el ejército y la el ejército y la marina, por ejemplo, tienen responsabilidades de construcción, tienen responsabilidades de aduanas, Sí, tienen de obra pública. responsabilidades de obra pública. Entonces, tenemos ahí un serio problema, porque constitucionalmente, y no solo en México, en cualquier país, tienen que ver con la seguridad nacional. Entonces, esto pues ha generado, además y con el ingrediente de la política de abrazos no balazos, que ha habido escenas, digamos, bochornosas, digamos, para el propio ejército, que son cuando son atacados y tienen que resistir, digamos, los ataques de los propios grupos criminales, este, Claro, eh, sobre todo limita. considerando, sí, el poder de fuego que con el paso de los años ha ido Oye, adquiriendo también el narco, ¿no? Adelante, Manolo. y Ernesto, ¿podrías decir que Jalisco y Nuevo León constituyen otra parte, políticamente hablando, de México? Pues mira, desde el punto de vista económico, son de las economías más potentes del país, sin lugar a dudas. Tienen poco que ver con el sur de México, particularmente con estados como Chiapas o Oaxaca o Guerrero, digamos, estados donde eso tenemos los sectores más desprotegidos económicamente. Entonces yo creo que el hecho de que sean economías potentes tienen una clase media importante, crítica, tanto con lo que viene siendo López Obrador. Por ejemplo, las encuestas hoy pronostican que en Jalisco podría repetir nuevamente Movimiento Ciudadano con la candidatura de Pablo Lemus. Y en Nuevo León, este, al menos en la capital de ese estado, podría estar nuevamente una militante de MC, que es precisamente la esposa del gobernador, Samuel García. Ya. Entonces, yo creo que el resultado en esos estados es previsible. No se ve que pueda ganar especialmente el obradorismo. Lo veo muy difícil. He seguido las campañas en los dos estados
Y bueno, quizá allí la cuña podría ser Xóchitl. Vimos, por ejemplo, antier, el cierre de campaña en Monterrey, fue un acto muy importante, tan importante como el de la Ciudad de México, que concentró en cifras oficiales 95, pero sabemos que el Zócalo simple y sencillamente tiene capacidad para reunir 180,000 personas, más las calles aledañas, que era un torrente impresionante. Pues seguramente hubo al menos 400, 500,000 personas en el Zócalo, y si vamos a Monterrey, probablemente ahí al menos superó los 100,000 asistentes. Entonces, pues está esta posibilidad. También mucho de lo que se ha hablado en esto es el llamado voto cruzado. Hay una campaña muy fuerte, por ejemplo, en Jalisco. Hay espectaculares que muestran, por un lado, llamando a votar por el candidato de Movimiento Ciudadano, y para gobernador, y para presidente a Xóchitl Gálvez. Recordemos que el gobernador Alfaro estaba en esa postura, y no es casual que se le acuse de que esté detrás de estos llamados con el fin de influir en el sentido del voto. Claro, bueno, en ese sentido pues estaremos muy atentos a cómo se vayan desarrollando porque ya, digamos, la suerte está echada ya, ya se ha hecho todo el despliegue de campaña, ya, digamos, toda la carne está puesta en el asador, de modo que, bueno, estaremos muy expectantes de lo que ocurra este próximo domingo y eventualmente también lo que esté por venir, porque como ciertamente has señalado, pues hay problemas que siguen teniendo su dinámica y su agenda, ¿no? Y que de alguna manera, pues lo importante es que este tipo de eventos electorales de tan amplio alcance como el caso de las elecciones en México, pues puedan conseguir un espacio para recuperar y resarcir el tejido social y sobre todo pues la dinámica y la funcionalidad del sistema político a efectos del servicio público. Claro. Ernesto, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu solidaridad. Por compartir con nosotros tu sabiduría. Y bueno, por supuesto, estaremos al pendiente y esta es tu casa, ¿ok? Gracias por Muchas participar. gracias, Javier. Muchísimas Muchas gracias. Un Gracias, placer. Ernesto. gracias. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.